Para comenzar, ¿podría contarnos quién es su hijo y qué edad tiene? Voy empezando vos, así que... Bueno, Martín es un chico sordo-ciego, prácticamente de nacimiento. Es un prematuro extremo que nació de 5 meses y medio, 90 gramos, entraba en la palma de la mano. Y cuando nació el médico dijo que iba a vivir 2 horas nomás, que después iba a morir. Porque todos los médicos pensaban que no podían tener formados los pulmones. Gracias a Dios se equivocaron todos y aquí tenemos a Martín. Martín estuvo 1 año internado. Tengan en cuenta que hace 42 años no había los adelantos que hay ahora. Entre la vida y la muerte tuvo paros cardíacos, paro respiratorio. 3 veces le cambiaron toda la sangre del cuerpo. A los 8 meses lo dieron de alta cuando pesaba 800 gramos, algo así. No, cuando le dieron el alta definitiva pesaba... Definitiva no, los 8 meses. no, a los 8 meses sí, no tenía 1 kilo todavía. No tenía 1 kilo, pero algo había crecido. Y se estuvo 2 o 3 días en casa, se descompensó, tuvo que volver a internarlo. Así que fue una época muy difícil para nosotros. Veníamos de 3 embarazos perdidos, que a los 5 meses a Silvia le daba un aborto espontáneo y perdía el bebé. Y Martín, que estuvo 1 año entre la vida y la muerte. Realmente fue un año muy difícil y buscamos consuelo en Dios porque no había otra forma de consolarnos. Así que Martín fue el que nos llevó al conocimiento de Dios. Y cuando conocimos a Dios, a Jesús, Martín dejó de ser una carga para pasar a ser una bendición, como lo es el día de hoy. Y realmente es un chico muy bueno, transparente, no conoce la maldad, no conoce la mentira, no conoce nada de las cosas malas, gracias a Dios. Así que ese es Martín, una persona maravillosa en todo sentido, que ha alegrado la vida de tantas personas, de muchas personas. Realmente todo aquel que lo conoce bien lo llega a querer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en su vida se ha cruzado con gente muy buena, sobre todo aquí en Catamarca. Entre otras cosas, las que vinimos a vivir a Catamarca fue porque conocimos acá gente muy buena, que tenía con Martín un trato que ni siquiera nuestra familia directa lo tenía con Martín, de darle tanto amor. Pero nuestra familia por ahí no sabían qué hacer con Martín. En cambio, estas otras personas, que eran todas personas cristianas fundamentalmente, lo trataban con mucho amor y con amor no se conecta fácilmente con Martín. Así que eso le dio mucho respeto. El centro de vida fue característica de eso. Cuando recién empezó Martín, creo que la única que estaba trabajando con discapacidad más de 2 o 3. Vainilla. ¿Cómo y cuándo recibieron su diagnóstico y cómo impactó en la familia en ese momento? Bueno, el diagnóstico lo recibimos cuando nosotros empezamos a preguntarle a los profesionales qué era lo que Martín tenía. Pero no nos decían directamente, es un chico ciego, es un chico que va a ser sordo por las características. Pero alguna sospecha teníamos. Pero nosotros realmente teníamos dudas. Cuando salió a los 8 meses y fue el primer tiempo que estuvo en casa, lo llevamos a ver la parte de la vista y la audición después. Y con un amigo que teníamos que era oftalmólogo, nos dijo lo que tiene Martín es esto y esto. Cafecito esto. Entonces preguntamos nosotros realmente qué posibilidad hay de hacerle alguna cirugía o no. No, nos dijo, no Diga sirve. gracias. No sirve porque el tema de la cirugía de la vista tiene que ver mucho con la oxigenación de las Eso lo dije cerca por lo jugadoras. Se le larga tanto oxígeno que la parte de la vista que todavía no está madura, se endurece la
la retina y se pone como acartonada. Entonces, ¿qué hace? Se despega del contorno del ojo. Y cuando se empieza a despegar, basta que se pierda un poquito, que después se despega todo. Cuando hay situaciones en las que es muy reciente eso y se recupera rápido, bueno, por ahí salen adelante. Pero el caso de él era ya muy displácida la retina, o sea, estaba muy dura. Pero de todos modos consiguió él, con un profesor que tenía amigo, que nos operara. Fuimos a Buenos Aires y le hicieron 2 operaciones. Pero retenía la retina pegada a los últimos 6, 7 días y no más que eso. Así que por 2 veces. Y la neonatología era terrible, está bien que había que hacérsela porque si no se moría. Pero uno a veces no, bueno, Martín. no toma conciencia de eso, Bueno. de ver lo mejor y de ver lo bien y demás, lo somete a un montón de pruebas que a veces no llegan a nada y de última tampoco consiguen nada, porque tenía mucho que ver también su discapacidad a nivel intelectual. Bien. ¿Cuáles fueron los primeros desafíos, los principales desafíos que enfrentaron desde su diagnóstico y a lo largo de su desarrollo? El gran problema nuestro era comunicarnos con Martín. Porque al ser ciego y sordo no teníamos cómo comunicarnos. Y él se manejaba con gritos nada más. Al no ver cómo actuaban las personas y poder imitar lo que las personas hacían, él se manejaba con gritos. Y encima, como no escuchaba, gritaba, pues los sordos hablan fuerte. Entonces, era muy difícil y nuestra gran preocupación siempre, hasta que empezó a usar audífono, fue cómo nos íbamos a comunicar con Martín. De hecho, hay chicos sordos ciegos que los audífonos que no escuchan nada porque el nervio, no sé, está atrofiado, no sé qué, pero no hay ningún implemento electrónico que los pueda ayudar, entonces y la única manera que hay es lenguaje de señas para comunicarse con ellos. Lenguaje de señas que tienen que aprenderlo sin ver, además. Y a veces con problemas neurológicos también y de comprensión, porque Martín también tiene su retardo a nivel intelectual. Así que es todo un tema, necesita de gente especializada y de mucha paciencia y de mucho amor. Pero pudimos llevarlo desde muy chiquito, ¿eh? ¿Implementaron lo que sería el lenguaje de señas con Martín? No. Porque Martín se resiste a todo eso y encima tenía audífonos y algo escuchaba, entonces el otro, nada. ¿A los cuántos años empezaron a audífonos? ¿Los 2? ¿Sí? No, antes los 2, un año y meses. Claro, estuvo un año internado y al año y meses ya le dieron audífonos, entonces él con audífonos escuchaba. Fue perdiendo, de este oído fue perdiendo más, por eso ahora tiene implante coclear. Y si uno le saca el implante coclear, de este oído es sordo total. Uno le puede gritar en el oído que no va a escuchar nada. Del otro lado tiene algo de audición. Y el audífono no le sirve. ¿Martín estuvo escolarizado? Sí, estuvo en una escuela especial. No hizo primaria común, estuvo en una escuela especial. ¿Cuánto tiempo? Desde hizo como un jardín maternal desde los 3 años y medio y cuando tenía 6 lo llevaron a una escuela, nos sugirieron llevarlo a una escuela especial y la verdad que nos gustó la idea porque la escuela especial era una escuela muy particular donde Martín fue, o sea, tenía una persona que fundamentalmente lo atendía a él porque era el único caso de sordo ciego que había en la escuela. Entonces, medio como chanchito de India y medio como que nosotros apoyábamos eso, digamos que, pero no fue tampoco mucho tiempo. No, pero la maestra tuvo una gran ayuda. Sí. En ese tiempo se fundó Fátima, que es la primera escuela para chicos sordos ciegos de América Latina, y nosotros llevábamos a Martín, se quedaba 15 días ahí, trabajaba, y nos hacían un plan, a nosotros, de cómo actuar con Martín, y a la maestra también le hacían un plan. Entonces, nosotros llegamos, le dábamos el plan a la maestra y ella sabía qué hacer con Martín, porque en una escuela, por más que sea especial, no está uno preparado para un sordo ciego.
no está preparado para nada. Y con ese plan lo fuimos llevando a Martín. Si Bueno. Martín tuviera que ir hoy en día a una escuela especial, ¿ustedes consideran que tiene que ir a una escuela para No. personas sordas o para personas con disminución visual? A ninguna de las A dos. ninguna de las dos. Tendría que ir a una escuela común donde hubiera gente normal y pueda tener la capacidad de él para aprender lo que fuera. Tiene potencial. Tiene, sí, tiene. ¿Qué forma de comunicación utiliza su hijo para relacionarse con su familia y entorno? La verdad. Él habla. Tiene algunas letras que no le salen, y eso que fue años a una foñata. Pero no, lo que no le sale ya. Como la F, no le sale. Y la S, después de muchos años, logró aprenderla la S. Pero se olvida y la pronuncia mal. Si uno le dice pronunciar bien así, y bueno, arranca de nuevo. Pero es ese momentito nomás. Después la va a seguir. Lo que pasa es que ya a esta altura del partido, bueno, hace unos cuantos años, ¿no? Pero vamos a tener 15, 20 años más o menos. Y uno se da cuenta que Martín hay cosas que sí las quiere aprender y hay cosas que no le interesan. Para nada. Y estar martirizándose y martirizando a nosotros porque aprenda algo me parece que es una cosa ilógica. Porque no va a aprender mucho más de lo que ya Claro, es. no va a ser un arquitecto, ni va a ser un médico, ni va a ser un albañil. No, claro. Entonces, un consejo que nos dieron muchos profesionales es: dedíquense a que Martín sea feliz. Y no quieran que les lea un libro ni nada, porque a lo mejor en toda la vida nunca va a leer un libro. Es lo más probable que nunca sepa nada de lectura ni de escritura. Si alguna vez pudiéramos conseguirle un trabajo, tendría que ser un trabajo manual, de algo. Por ejemplo, en acá teníamos unos amigos que tenían una panadería artesanal, una familia que hacía pan para vender en la calle. Tenían un horno de barro y trabajaba toda la familia en eso, a tal punto que el padre pudo enviar a todos los hijos a la universidad. Y Martín le encantaba trabajar en la panadería, le encantaba amasar, por ejemplo. Cuando todos amasaban, le daban un pedazo de masa y él amasaba como todos. Le gustaba, por ejemplo, cuando hacían pan con chicharrones, Martín adoraba sacarle el chicharrón a la masa. Uno por uno, no iba a quedar ni uno, porque es perfeccionista en eso. Para apartar cosas, separarlas, es mandado a hacer. Cada cosa tiene que estar separada y ordenada. Para algo así se le podría conseguir. Pero tampoco estamos preocupados, digamos. Martín tiene que tener una vida que sea feliz y nada más. O sea que si se quisiera, Martín podría estar insertado socialmente en el área laboral. Sí. Tiene el potencial. ¿Trabajó en dónde? En una fábrica que hacía alpargatas. ¿Martín? Sí. Trabajó 6 meses más o menos. No, casi un año. Un año, bueno. Pero tenía que estar con una persona al lado de él. Por supuesto. Entonces, él trabajaba, pero alguien de la fábrica se dedicaba a trabajar con Martín y Martín hacía lo que la otra persona hacía. Pero estaban todos conformes, estaban todos ¿Qué conformes. es lo que hacía Martín en la fábrica? Ellos cortaban las cosas y después era armarlas. Y él podía apartar, por ejemplo, lo que es la tela de lo que es la suela y demás. Y si no, aprender a poner pegamento para que después pegar la suela. Lo tenían fundamentalmente para que pegara con el cemento, dejar el cemento puesto para que viniera la otra persona que iba a ensamblar el cemento, para pegarlo. Y después lo que hacía era armar los pares de cualquier número de zapatillas y lo ponían en cajas. Hubo profesores que fueron espectacularmente funcionales para Martín. Hubo otros que no supieron qué hacer. Últimamente estaba yendo cuando nosotros nos vinimos de Buenos Aires, estaba yendo a una escuela especial, ya tenía del orden de los 14, 15 años más o menos, sí.
Helene nada, era una profesora de discapacidad nada más. Y la otra sí era una profesora de chicos sordos. Pero las dos trabajaban lo mismo, que estaban en distinta institución, habían armado un programa para Martín y trabajaban en base a ese programa. Esas dos personas fueron espectaculares lo que hicieron con Martín. O sea, lograron que estuviera sentado en una actividad, lograron que estuviera respetando al otro, lograron que cuando la maestra estaba trabajando con otro chico no empezara a hinchar que quería él que lo atendiera, nada más, porque tenía todos esos hits, ¿no? Pero ellas alcanzaron esas cosas. Y fue el tiempo fue el tiempo de cumplir los 14 cuando egresó de la escuela. O sea que fue entre los 11 y los 14 años más o menos. Y le tocó egresar, y bueno, egresó y terminó yendo nada más que al centro de día que iba a la mañana. Además, Martín tuvo una estimulación temprana rapidísimo. Apenas pudo caminar y hacer algo, tuvo estimulación temprana con profesionales que le ayudaron muchísimo. Él es muy seguro para andar, Desde su experiencia, ¿qué le gustaría que la sociedad conociera o comprendiera sobre las personas con sordoceguera? Primero que sepan que la sordoceguera es una entidad única. Y después que realmente se tratara, esto va para todos los discapacitados, lo que se tratara con más respeto a la discapacidad. Eso me importa un montón. Y que los padres se involucren, pero que no se sometan, digamos, a la discapacidad que tienen en su hogar o en su casa. Porque es malo, se pierde mucha riqueza. Cuando uno está nada más que abocado a ver qué voy a hacer ahora, no está haciendo esto, se olvida hacer. No, y que sepan ocupar el lugar. La escuela es para darle la instrucción al chico, y en la casa es para darle la educación. Entonces yo en mi casa voy a trabajar estas cosas, y voy a dejar que la escuela trabaje lo que corresponde a ella. Total, para la escuela tengo la oportunidad de ir y presentar mis motivaciones y mis planes y mis proyectos y tratar de configurar con la gente, ¿no es cierto?, desarrollar eso. Pero en mi casa, que guarde las costumbres de mi casa, que eso me importaría, porque es parte de la cultura familiar. Y después también que las personas mayores enseñen a sus hijos a respetar la discapacidad. Porque los chicos son amorosos. Los chicos a veces, hay chicos chiquitos que lo ven y se asustan cuando lo ven a Martín. Necesitan que el padre les diga a la madre que es una persona buena. Que alguien se lo diga. Claro, no que lo agarren de la mano y se lo lleven. Que no se lo lleve o lo retire y se asuste también. Porque a mí se me rompe el corazón cuando alguien le tiene miedo a Martín siendo una persona tan buena. Por lo general el abordaje del acercamiento con gente siempre lo hago yo, ¿no? O sea, veo un chico que me está mirando, vení, ¿cómo te llamas? Vení, acercate que te voy a contar algo. Y le cuento un poco la historia rápida así de Martín. Y Martín, vos sabés que no te ve, pero te quiere porque te escucha que está hablando. Quiere agarrarte de la mano, porque sos chiquita, vas a tener que ponerte puntita de pie para darle un besito. Bueno, pues ese tipo de cosas, pero eso tiene que salir del hogar de uno. Bueno, prontamente va a ser el día de la concientización sobre las personas que tienen sordoceguera. ¿Les gustaría compartir un mensaje para todas las familias y para la sociedad en general por supuesto. por este día? Sí, por supuesto. Porque yo me la pasé como ofreciendo mensajes para la gente por el 27 de junio. Sí, absolutamente. Cuénteme, ¿qué le gustaría? ¿Qué le gustaría decir a las personas? Las personas con sordoceguera son personas especiales, con una gran vida interior y a veces encerrado sin saber cómo salir. Es difícil. La llave es el amor. La llave para ellos es el amor y nada más.
Cuando uno trata a cualquier persona discapacitada con amor, yo diría que se abren las puertas del cielo para los dos, para el discapacitado y para la persona mayor. Va a conocer una persona que entiende del amor, que tiene un corazón transparente, sin maldad, y que tiene mucho para enseñar, que si ponemos atención, podemos aprender nosotros mucho más de ellos que ellos de nosotros. Que aprendamos a amar al prójimo, después de todo lo dijo Jesús, que amemos al prójimo como a nosotros mismos, y a veces nos olvidamos. Entonces, no nos olvidemos del amor. Ellos necesitan nada más que amor. No necesitamos que vengan, que hagan algo. Gracias a Dios, en el caso Martín tiene una familia que lo contiene. Hay familias que a lo mejor no son así, no son. Por favor, a los padres que tienen hijos con discapacidad, no los oculten. Son personas normales como todas, que necesitan relacionarse con todos. Que no seamos los padres los que primero apartamos a nuestros hijos de los demás. Los demás tienen que conocerlos y tienen que amarlos. Y que no seamos una sociedad que discrimine, sino que seamos una sociedad que se base en el amor. Nada más que eso. Muchas gracias, papá.